Creo que la gente está más o menos acostumbrada a que nos vea hablar sobre los premios que recibe el cine boliviano, cosa que nos da mucha alegría y orgullo. Más de uno hace referencia el lunes en la mañana a los partidos de fútbol y a los más laureles para Bolivia. Eso realmente es una satisfacción que pocas veces se ha visto. Pero por eso mismo pensamos que sería muy interesante comenzar por algo que además tiene mucho que ver con lo que viene pasando ahora, que es el primer premio que recibió Bolivia por su cine, allá en 1953, el premio Sodre de Uruguay, que fue para... Vuelve Sebastiana, una de las películas emblemáticas de nuestro cine, de los pioneros, Jorge Ruiz a la cabeza, se lanza con esta historia de una niña chipaya, Sebastiana Quespi, que va a transformar un poco la esencia de lo que somos como imagen a nivel internacional. El cine andino va a convertirse así en el estandarte de lo que es el cine boliviano. El cine andino, además, va a dialogar con las comunidades originarias y con este encuentro, llamémosle, con el otro. Sebastiana Quespi sale de su pueblo y se encuentra con un niño de otra comunidad, un niño aymara. Todo esto es llevado a la pantalla con guión de Luis Ramiro Beltrán, y aquel año, el 53, Bolivia recibe su primer premio en el cine, allá en el Uruguay, en el Sodre. Esta película, además, aunque es casi un documental, docuficción, por la manera en que está realizada, el texto que tiene y cómo está narrada, donde incluso inventa de alguna manera unos diálogos muy lindos entre la protagonista y los otros personajes con los que se encuentra, termina resultando como una película muy poética. Así es, justamente por las características que destacas, pero también por esta opción de rescatar una cultura que está casi desaparecida y que incluso hoy se resiste a estar extinta. Una cultura, la chipaya, que incluso está al margen de las 36 naciones indígenas comunitarias de Bolivia, de la plurinacionalidad boliviana, y que sin embargo se reconoce como el origen de América como tal. Toda una leyenda, toda una historia, todo un mundo en torno a Sebastiana, en torno a los Urus. Continuando con esta recorrida por el cine andino, hay otra película muy importante de algunos años después, de 1966, Ucamau, de Jorge Sanginés. Ucamau, así es, ese es el título en español, es la primera película filmada en la zona de los Andes, totalmente hablada en aymara. Ahí radica también algo de su importancia. Pero es importante no solo por eso, sino porque significa el debut de uno de los realizadores más importantes de todos los tiempos de Bolivia, Jorge Sanginés, y además porque repiensa un momento que tiene que ver justamente con el abuso de poder del capataz sobre el empleado, sobre el campesino. Retrata un momento que es post-revolucionario, el 52 ya ha dejado las semillas de un nuevo país, y también la crítica a este momento social se ve impregnada en esta película de Jorge. Y también decirle a usted que de lo que estamos hablando ahora son de estas representaciones de lo andino desde sus usos y costumbres, desde sus formas culturales y también desde su espacio social. Sabina. Uncatita.
prosiguiendo con esta revisión del cine andino, nos vamos hasta 1995 con una película de una mujer, Mela Márquez. La película es Sayari, pero antes de entrar en ella, este hecho nos lleva a una pregunta también importante. ¿Por qué es que tienen que pasar como 30 años entre la anterior gran película del tema andino, ¿sí?, la que recién veíamos, Ucamau, y esta nueva Sayari? ¿Qué tienes para comentarnos, Claudio? Sanginés sale al exilio en los años 70, a principios antes del golpe de Banzer o con el golpe de Banzer, y va a empezar a hacer su cine campesino, su cine andino en el Perú y Ecuador. Dos películas emblemáticas, Fuera de aquí y El enemigo principal, se filman fuera de Bolivia, pero tienen el mismo sentido y las búsquedas que había demostrado años anteriores en Bolivia. Entonces eso da un espacio que se lo reconoce dentro de la historia del cine boliviano como el cine urgente, que es un cine que más bien va a reflexionar sobre la denuncia y sobre lo que hay que decir en ese momento, y el cine posible, que tiene a la vanguardia a Antonio Eguino, quien más bien va a dar pautas de un cine posible comercial. Entonces ahí se inscribe en Chuquiago, que no se aleja de la temática reflexiva sociopolítica, se ubica también Los Hermanos Cartagena, se ubica también la famosa Amargo Mar, y viene la etapa del video. Entonces el cine andino no va a tener un representante importante, aunque va a estar latente en muchas de las otras producciones. Hasta ese 1995, que es el año que se le reconoce como el del boom, donde se inscribe Sayari de Mela Márquez. Ahora, ¿esto significa que no hay cine andino sin Sanginés? Eso significa que Sanginés es parte de la etiqueta del cine andino, sí, pero él no se va a quedar ahí. El cine andino para Sanginés representa una primera etapa, después va a dar un paso hacia adelante que se consuma con La Nación Clandestina, donde la hibridación, como le llama Silvia Rivera, es lo visible y lo evidente. Bien, vamos entonces a ver un poquito de Sayari, de Mela Márquez, que trata sobre el Tinku. El Tinku, así es. Dos comunidades en el norte de Potosí y esta representación del encuentro. Vamos. Lejos, lejos de mi campo estoy. ¿Acaso gente de otra gente voy a ser? Si de afuera regreso a mi tierra, caminando, caminando, andando adentro, aquí estoy diciendo. Enemigo barbudo, ¿a qué has venido? Nube negra, oro y plata ya te hemos dado, un río de nuestra sangre corre a tu lado. Enemigo, Cariciri, sin grasa nos has dejado. Yo te digo, te estoy diciendo, a ti te va a tocar, enemigo. Sin reposo has de caminar, enemigo, y has de maldecir a quien de todo te ha despojado, como yo te maldigo ahora. Guárdate, escucha tú también la voz que viene de adentro. De Utama, que hasta ahora se convierte en una de las películas más premiadas de nuestra historia. Utama también es parte de lo que podemos etiquetar como cine andino y es también una de nuestras grandes alegrías en este 2022. Efectivamente, Utama, que viene ganando premios a troche y moche, al norte, al sur, al este y al oeste, literalmente, y desde inicios del año con el Sundance, hasta ahora en Ámsterdam, más los que se suman en el camino. Es una película que reúne justamente toda la temática andina, que ya mencionábamos, pero también con otra cuestión que encontrábamos en Vuelve Sebastiana, lo poético, lo metafórico, una manera lírica y muy delicada y emotiva de contar las cosas, ¿no? Loaiza viene de la fotografía, entonces hay una estética muy particular, una estética poética, sin ser preciosista, sino más bien recurriendo al entorno del norte de Potosí, del sudeste de Potosí, que se convierte en el escenario natural de una historia también poética, el retorno o el abandono de la tierra. Algo que también es importante en esta película, que da un paso más allá y que combina otras cuestiones, es justamente esta posibilidad del tema central, la ausencia de agua. Un tema contemporáneo,
un tema que no está ausente en ninguna de las conversaciones, el cambio climático. Sí, acotando a lo que decías, además este nuevo boom del cine boliviano tiene que ver con otras maneras de producción y de encarar todo el trabajo cinematográfico propias de esta época y creo que prácticamente inevitables ahora, que son las coproducciones. Utama está realizada en coproducción con Uruguay y justamente la fotografía, si bien ha sido el fuerte anterior de Alejandro Loaiza, en este caso él la pone en manos de una excelente directora de fotografía uruguaya, Bárbara Álvarez, que ha trabajado con los grandes cineastas latinos y no solo latinos del momento, entre ellos Lucrecia Martel y varios otros. Ella es quien se encarga de la cámara y la luz en esta película, que es muy, muy recomendable. Utama es el cine andino de hoy. Si pintas tu aldea, pintas el mundo. En esta cuestión tan sencilla nos demuestra la posibilidad de ser universal, y así lo consigue Loaiza con Utama. Osupi manaña yaku kanchu. Mata ruasun hinallapuni kaqtinki. Aris. Abuelo, ¿estás bien? Ñuqapis mana llaqtamanqa ripusuman llaqtitan chinkidakunman mana. Estás viendo Continúas viendo. Esta noche tenemos un gran honor, el gran honor de entrevistar nada menos que a Alejandro Loaiza, el director de Utama, y hoy tenemos el lujo de tenerlo con nosotros. Bienvenido, Ale, es realmente un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias, Diego, un placer para mí estar aquí, gracias, Claudio. El año para Bolivia empezaba el 22 de enero de 2022, cuando se estrenaba Utama en Sundance. ¿Qué representaba este momento del estreno en Sundance en tu vida? El estreno en Sundance para nosotros ya era un gran, enorme reconocimiento. Es uno de los festivales más importantes del mundo, el más importante en Estados Unidos. Y estar ahí entre las películas históricas que se han estrenado ahí, comenzar la carrera ahí era gigantesco. Ahí empezaba la carrera. Más de 26 premios, te decía. ¿Qué es todo esto? ¿Qué te deja para el futuro? Creo que los premios son un gran incentivo, es un gran reconocimiento al trabajo que se ha hecho y también nunca dejo de mencionarlo al trabajo en equipo que se ha hecho, a todos y cada una de las personas que han dado su grano de arena para la película, porque se requiere de muchísimas personas y muchísimo talento para hacer una película. A veces se reconoce simplemente al director, pero creo que estos premios son para ellos porque también me lo reconocen en los diferentes festivales y comentarios, siempre me destacan y me hablan de la música, me hablan del arte, me hablan del vestuario, me hablan obviamente de las actuaciones. Entonces ahí es todo un trabajo en equipo que queda reconocido en estos premios. Vos venís de la fotografía, has hecho excelentes cosas como director de fotografía e incluso como fotógrafo fijo. ¿Cómo ha sido este paso a la dirección? ¿Habías hecho ya algún trabajo grande como director propiamente? La transición se dio de una manera muy natural. Yo me enamoré de la foto cuando comencé a hacerla. Tuve la suerte de hacerla en laboratorio, en 35 milímetros, y me enamoré del proceso. Y después agarré la cámara, comencé a filmar, comencé a aprender de iluminación. Y creo que en los sets pude trabajar, aparte de mi padre, a trabajar con otros directores igual. Y pude aprender de ellos y pude aprender de las responsabilidades que tienen. Y en realidad lo comencé a desear para mí mismo, porque en la dirección de fotografía tienes muchísimas responsabilidades, pero no tienes las decisiones finales en ciertas cosas que yo también quería tener. Entonces me sirvió de mucho porque los vi a ellos trabajar, vi a
sabía la presión a las que está expuesto un director y decidí hacer la transición. No dirigí cosas muy grandes, o sea, sí muy importantes, pero siempre de corta duración. Muchos videoclips musicales, sobre todo para Efecto Mandarina, obviamente, pero siempre bien con un lado narrativo, y creo que eso me fue dando la experiencia igual para después encarar Utama. Y al pasar a este proyecto, que supongo que en un inicio no... Claro, nosotros lo vemos con ojos actuales y parece que saltaste de sacachispas a las grandes ligas, ¿no? Empezar un largo como coproducción con una directora de foto muy connotada uruguaya y bueno, un equipo justamente uruguayo, ya es un desafío, quizá una responsabilidad mayor todavía, ¿no? Sí, sin duda. Creo que fueron 10 años que estuve trabajando en cine, en audiovisual, y pude filmar mucho. Pudimos filmar mucho con la productora que tenemos, con mi hermano y mi padre, y estuve en rodajes de películas igual, y eso me permitió conocer mucho e irme preparando. Tuvimos la oportunidad de tener buenos apoyos, entonces la película creció y pudimos contratar a Bárbara Álvarez como director de foto, o Fernando Epstein como montajista. La película creció y las responsabilidades también crecen con ello. Se hizo un buen trabajo de previo, mucho trabajo de escritorio, de preparar la película, y yo la tenía mucho tiempo ya pasando por mi cabeza una y otra vez, entonces creo que todo ese trabajo previo me permitió llegar al rodaje con mucha más tranquilidad. Estabas en Montevideo, llega la pandemia, el cierre absoluto, y a trabajar de otra manera. Cuéntanos un poco de esto. A mí me tocó estar en Uruguay y decidimos que me quede en Uruguay para poder terminar la película. No imaginábamos que iba a ser por 8 meses. Estuve varado en Uruguay 8 meses, estuve viviendo luego en un hotel porque era lo más barato al final de cuentas. Entonces fue un proceso igual difícil, pero sí me permitió estar al lado del montajista y codo a codo con el montajista. La editamos desde el primer corte hasta el último corte juntos, y después me permitió también hacer toda la postproducción in situ. Entonces pude hacer la mezcla de sonido con mucha calma, no había mucho trabajo, nadie tenía trabajo, así que lo poco que había se agradecía. Entonces debo decir que fui muy afortunado en esta tragedia que nos tocó vivir, que fue la pandemia. Por cómo lo contás, se te siente una tranquilidad, un aplomo, creo que esa es la palabra, sorprendente para un director Nobel joven, una ópera prima, y la catarata de premios que has logrado. ¿Ha sido tan suave todo? ¿Qué ha sido lo más difícil o complicado? Más difícil es levantar los proyectos, hacer una película. Es difícil contar historias nuestro objetivo es contar bien una historia, valerte de todos los elementos que tienes en el audiovisual para contarla bien. Y la parte de los premios, de los reconocimientos, obviamente que se agradecen muchísimo y sirven mucho para la carrera de la película, para la carrera personal, pero creo que no es lo que uno tiene en mente como objetivo cuando está haciendo la película, cuando quiere contar la historia. Pero para mí el haber podido hacer una película, experimentar el proceso de esa película es lo suficientemente grato, porque además he podido compartir con gente que amo. Estaba trabajando con mi hermano como productor y estaba con un grupo de amigos con los que siempre hemos trabajado y hemos hecho cine, y he conocido gente maravillosa. Estaba en este lugar tan especial de Bolivia que es Colchacá, Santiago de Chubica. Para mí todo ese proceso ya es un premio, ya es un regalo. Todo lo demás es realmente maravilloso, no puedo describirlo. Y el hecho de trabajar justamente en familia, que es un tema interesante dentro del cine nacional, de alguna manera tu papá y bueno, sobre todo tu hermano, ¿cómo es? Obviamente el trabajo en familia siempre tiene retos, pero yo creo que tiene sobre todo más beneficios. Con mi padre hemos tenido la ventaja y la gran oportunidad de trabajar con él de cerca, y él es muy generoso, entonces nos ha enseñado todo lo que él sabe. Es como un oficio, ¿no? Y aprender, el zapatero que puede aprender de su padre, o el carpintero, hemos podido aprender de él. Y después con mi hermano poder hacer nuestra carrera también en solitario. Seguimos trabajando con él, pero ya tenemos alas propias, y nos hemos servido de su experiencia y todo lo que él ha construido. Algo que nos ha servido mucho a nosotros ha sido poder conversar mucho sobre
la película, pero también sobre lo que pasa en Bolivia, sobre lo que pasa en el mundo, discutir las películas que vemos, discutir los procesos. Inevitablemente se extiende a los almuerzos, a las cenas, entonces es una ventaja. La película suena, eso es algo muy interesante. Una película que está acompañada de principio a fin por una sonoridad especial. No solo la música, sino la propia banda sonora. La responsabilidad de la música recae en Sergio Prudencio. Tenemos a Fernando Cabrera, uruguayo, y a Vero Pérez. ¿Por qué cierras con esta canción después de haber musicalizado de otra manera todo el largometraje? Creo que el final ese es algo que yo tenía siempre en mente. Tenía que tener una voz femenina y obviamente que Vero tenía que ser parte de mi película. Es una película que también la he construido con muchos de los sentimientos que he tenido en la relación con ella. Entonces tenía que, es algo que yo sentía que tenía que estar sí o sí, y siento que le hace un gran favor a la película porque la película termina con un tono esperanzador y termina con una canción que creo que es muy llevadera. Para ir cerrando, con toda esta cantidad de premios en tu ópera prima, ¿te asusta tu segunda ópera? Sí, claro que me asusta, pero creo que trato de no ponerme presión y me asusta en la misma medida que me asustaba la primera, porque es lo que decía antes, de contar una buena historia. Y ya antes también me habían preguntado si tenía presión por ser el hijo de Marcos Loaiza y tener que estar haciendo mi propia película. Y siempre van a haber presiones, es un trabajo de mucha presión, porque estás exponiendo tu alma, la estás abriendo, estás poniendo una historia y es difícil. Estás viendo Continúas viendo Más laureles para el cine boliviano. Y esta semana, con la primavera, se vino con todo el cine boliviano, porque la verdad hay muchos y muy interesantes y lindísimos laureles. Así es, Utama no deja de sorprendernos y ser la revelación de este año y quizás de toda nuestra historia dentro de los galardones dentro del cine internacional. Utama ya va por los 29 premios internacionales, que es un montón, y muchos de ellos muy importantes, y quizás con esto ya es la película boliviana más premiada en la historia, y si no, está muy cerca. La otra cuestión es que Utama todavía está en carrera con varias otras premiaciones muy importantes, festivales, así que puede tener posibilidad de ganar más galardones. Los que ha ganado ahora son los del Premio Santander, en España. Así es, mejor ópera prima y algo especial. Sí, el Faro Sostenibilidad. Porque este premio tiene una cuestión muy interesante, donde lo entregan, están construyendo, digamos, está en proceso el bosque de la cinematografía, algo así. Y parece que a cada ganador le asignan, no sé si 30 o 300 árboles, ¿sí? Y están efectivamente poblando este bosque. Y comentaba Alejandro Loaiza que con esto se siente ya obligado a regresar cada año a supervisar sus pininos, literalmente. Así es. Y la otra noticia llega más bien desde La Paz, donde se ha anunciado la candidatura de Utama para representar a Bolivia en los premios Oscar. Es nuestra candidata este año, así que Utama empieza una nueva carrera que esperemos dé frutos. Otra cuestión interesante a comentar en esta nominación es que ha sido por unanimidad. Las bolivianas esta vez son noticia. Daniela Cajías y Natalia López. Natalia López. Dos películas. Sí, Natalia López por un lado va también a otro premio muy importante en España, pero estos son los de San Sebastián, con su gran película Manto de Gemas. Y Daniela Cajías, quien hizo la fotografía en Alcarrás, la película española más comentada de este año, va como precandidata a los Oscar por España. Sí, realmente un gran orgullo para Bolivia tener semejante rosario de estrellas luciendo sus cualidades cinematográficas a nivel internacional. Felicidades a todos ellos y ellas.
Y venimos ahora con las recomendaciones para este fin de semana y creemos que para varias semanas más. Llega a la cartelera comercial una película de Corea, una película de animación que siempre refresca un poco la cuestión de la pantalla grande y sala. 5 centímetros. Y por supuesto llega este jueves 29 la película de la que tanto se viene hablando y tanto venimos hablando, Utama, de Alejandro Loaiza. Por fin se estrena en Bolivia, no dejen de ir a verla, una poesía visual. Y por si fuera poco, y aunque usted no lo crea, Alejandro Loaiza es el invitado especial en la mejor película del mundo. Así es. Él viene con una agenda muy cortita, está viviendo en el exterior, llevando su película a todo lado, y sin embargo ha tenido la generosidad de darnos un tiempito para compartir con él y con todo el público que quiera venir, por supuesto, esa película que le influyó y que le encanta, que si no me equivoco va a ser París, Texas, de Wim Wenders. Y bueno, esta presentación es especial porque además no hay otra oportunidad. Es el lunes 3 de octubre a las 19 horas en la Cinemateca Boliviana. Si quieren conocerlo a Alejandro Loaiza de cerca, charlar un poco con él y hasta brindar con una cervecita o algo más potente, los esperamos el lunes 3 de octubre a partir de las 7. Y ahora sí, nos vamos con un Taquirari. Creo que sí, creo que nos vamos con ritmo de Taquirari desde una película de los años 50, La Vertiente. Y con eso, hasta la próxima semana. Chao chicos, chicas, chiques. Esta noche de amor y de ilusión, que la luna su luz se extenderá. Siento en mi sol un dulce palpitar que es el eco fugaz de una triste canción. Amor, que he venido hasta ti para cantar mi canción más feliz.